tal? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte, un programa de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en la Facultad de Ingeniería y Ciencias para platicar con el doctor René Ventura Houle, que nos va a hablar en esta ocasión sobre un tema muy interesante, muy actual y muy preocupante. Estaremos hablando sobre lo que es la hidrogeología y la búsqueda de abastecimientos masivos de agua. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Punto y Aparte. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, antes de comenzar, le comento que el doctor René Ventura Houle es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, cuenta con perfil PRODEP y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Entiendo que es doctor en Ciencias del Agua. Así es. Sí. Su línea de investigación es la gestión integral del agua y bueno, dicho lo anterior, doctor, lo invito a que veamos juntos con nuestra audiencia el siguiente video. El 70% de la superficie del planeta está constituida por agua. De este porcentaje, el 96.5% es agua salada y solo el 3.5% es agua dulce, la que podemos consumir, pero no disponemos de toda esa agua, pues el 70% de ella se encuentra congelada en glaciares. Un problema al que nos enfrentamos actualmente es el acceso al agua, ya que esto depende, en principio, de factores climáticos. No solo debemos fijarnos en la cantidad de agua, sino también en su calidad, y esta la podemos determinar en primera instancia por sus características físicas, lo que se percibe a simple vista, sin color, sin sabor y sin olor. Otras características, como las químicas y biológicas, no son perceptibles y para ello hay que estudiar y realizar investigación y así poder conocer los componentes inorgánicos, la cantidad de metales pesados, de sales, sólidos disueltos y las características biológicas, es decir, los microorganismos patógenos que contiene el agua y que pueden dañar la salud humana. El ciclo del agua en relación con el ser humano inicia cuando el agua de lluvia cae, y en ese momento suceden básicamente dos cosas que nos ayudarán a entender de dónde proviene el agua que consumimos. Los acuíferos pueden ser granulares, es decir, que se conforman de arena, y eso contiene el agua. Sin embargo, en Tamaulipas, algunas de las cuencas están compuestas por rocas kársticas, o como comúnmente las conocemos, por lajas o rocas calizas, como es el caso de la cuenca Río Soto La Marina, en la que trabajan el investigador de la FIC, Dr. René Ventura Houle, y sus estudiantes de posgrado, Odalis Julissa Ibarra Alejos y Luis Gerardo Vázquez Guevara. Para conocer cuánta agua tenemos, debemos delimitar las cuencas hidrológicas, es decir, saber el tamaño de estos contenedores de agua dulce y su comportamiento subterráneo. El agua es vital para los seres vivos, y entender su comportamiento, cuánto tarda en filtrarse, sus procesos de evaporación y el lugar de convención son importantes para la sostenibilidad de este recurso. El agua disuelve la roca kárstica, por lo que entre más tiempo pase contenida en las cuencas, mayor cantidad de minerales puede contener el agua. Entonces, ¿cuál es la edad del agua que consumimos? La edad del agua, su actividad subterránea y su forma pueden ser determinadas por el investigador de la UAT, René Ventura Houle, al medir componentes químicos que le permiten conocer más acerca del agua que hoy utilizamos. El agua es un recurso natural al que cada vez es más difícil tener acceso. De acuerdo con el informe El agua en México, actores, sectores y paradigmas, 12 millones de personas en México carecen de acceso al agua potable. Los estudios que realizan los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encamina a la solución de problemas sociales y transformar los entornos, cuidar los recursos y contribuir a una mejor calidad de vida. Bien, pues después de haber visto este interesante video, vamos a continuar con esta entrevista, esta plática aquí en Punto y Aparte con el doctor René Ventura Houle, que nos va a hablar
en este momento sobre lo que es la evaluación de masas de agua para abastecimiento. Doctor, yo quisiera comenzar preguntándole cuáles serían los criterios que se utilizan para evaluar las masas de agua y qué métodos y tecnologías se emplean comúnmente para esta evaluación. Sí, primeramente tenemos que comprender que el agua, a final de cuentas, es un recurso que está disponible para la sociedad, para ser utilizado y para el crecimiento social. Entonces tenemos que comprender que nos interesan básicamente dos cosas, que es la calidad y la cantidad del agua, ¿sí? La cantidad entiéndase como el volumen que tenemos de agua disponible, ya sea de manera superficial o subterránea, y en el caso de la calidad es cuáles son los componentes químicos que tiene, en este caso que presenta el agua. Las técnicas, a final de cuentas, se refieren a ello mismo. Por ejemplo, en el caso de la cantidad la medimos de manera física, en estos canales naturales que tenemos que denominamos ríos, quebradas, arroyos. Pues bueno, nosotros ahí vemos el agua y la podemos medir de una manera física, podemos medir el volumen que está pasando por una unidad de tiempo. Generalmente medida en metros cúbicos por segundo, ¿no? Escuchamos mucho esa frase cuando medimos la cantidad de agua que circula por un canal o por un río. En el caso ya por ejemplo, estamos hablando de aguas superficiales, las podemos ver. Las aguas que no podemos ver y que son igualmente importantes, que son las aguas subterráneas, se almacenan en unidades geológicas que son capaces de transmitir y contener agua. ¿Cuál es el problema en este sentido? El problema es que no las podemos ver. Y otra que circulan en un medio tridimensional. Entonces, tenemos que utilizar técnicas de alguna manera indirectas para poder conocer el volumen que pasa a través de ellas. Las técnicas difieren, unas son puramente físicas en cuanto a medir coeficientes de almacenamiento, cantidad de agua, y las otras entran en la parte es una de las partes que desarrollamos aquí a nivel de investigación, que es la hidrogeofísica y que es la hidrogeoquímica, que es el agua en el ciclo del agua que cumple, que a través de circular por el medio y de cumplir todo este ciclo completo que conocemos, sufre distintos cambios, va alterándose en su capacidad, en sus condiciones, en su temperatura, en su concentración de ciertos elementos, de ciertos iones, por ejemplo, de ciertas sales. Y entonces, si podemos medir y si sabemos definir cómo están sucediendo esos cambios, esa interrelación agua-roca, pues podemos saber qué está pasando, en qué volumen está pasando, por qué circunstancias está pasando esa agua, que a final de cuentas pues es un recurso que vamos a utilizar nosotros para nuestras distintas actividades. Muy bien, doctor. Antes de continuar, se me pasó mencionar al principio, y esto se lo comento a nuestro teleauditorio, que también estarán participando en el programa alumnos de posgrado, estudiantes que usted está llevando en su posgrado, sí, que nos estarán hablando sobre el tema de hidrogeología. ¿Es así, doctor? Claro, sí, sí. Muy bien, bueno, más adelante vamos a tener también a estos jóvenes que están estudiando su posgrado aquí en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Continuando con el tema, doctor, coméntenos por favor cómo se realiza el muestreo y análisis de las masas de agua y cuáles serían los parámetros más importantes que se monitorean. Sí, existe un protocolo bastante definido para poder, digamos que una vez que nos localizamos en el sitio que vamos a un muestreo de agua, algunas cosas se miden en campo, que decimos medidas in situ, que pueden ser medidas físicas o con aparatos especializados para esto, pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, por ejemplo, por mencionar algunos. Se pueden medir algunas otras cosas dependiendo de la capacidad técnica que tengamos. Se toman algunas muestras de agua para lo que vayamos a medir, es decir, en este caso hay una parte que es la geoquímica inorgánica, se toman 2 muestras para medir aniones y cationes, se mandan o se traen al laboratorio y eso, bueno, posteriormente se analiza. También tomamos algunas muestras para medir isótopos estables del agua, oxígeno 18, deuterio y tritio, en el caso de nuestro trabajo de investigación. También se pueden tomar muestras para medir química orgánica, en el caso puede ser de algunos agentes patógenos, como pueden ser enteropatógenos, coliformes fecales, coliformes totales, huevos del minto, que también tienen que ver con la calidad del agua. Y esto va a depender muchas veces de cuáles sean los objetivos del muestreo, es decir, generalmente lo básico es lo que acabo de mencionar, pero bueno, existen otras tantas, se pueden medir plaguicidas, se pueden medir contaminantes emergentes, como pueden ser las hormonas,
etcétera, ¿no? Últimamente están de moda muy lo que son los microplásticos, que también es otra rama. Entonces, dependiendo de cuáles sean los objetivos del trabajo, bueno, puede ser la cantidad de actividades que se realicen en un muestreo. Bien, doctor. ¿Qué factores influyen en la disponibilidad y la cantidad del agua? Muy importante. Básicamente influye la región, la regionalidad en donde nos encontramos. Es decir, hay regiones, esto no es nuevo para nadie, hay regiones que son más húmedos con otro, pero eso se debe a cuestiones latitudinales y a convivencias regionales que tenemos con ciertas circunstancias a nivel global. Ese es el principal factor. Luego están las condiciones geológicas y las condiciones naturales del sistema. Es decir, una vez que tenemos un sistema, una vez que tenemos un emplazamiento, un sistema natural, un sistema biofísico como el que nosotros podemos observar cuando salimos de nuestra casa a nivel regional, este sistema tiene una capacidad de almacenar agua particular. No es lo mismo un ambiente poroso, formado por gravas y arenas en una llanura, por ejemplo, que un ambiente kárstico como en el que se desarrolla particularmente todo el noreste de México, que son estas rocas calizas que vemos, de las cuales están formadas nuestras montañas, y que son ambientes fracturados y que tienen grandes capacidades de contener agua también. No es lo mismo que desarrollarse en un ambiente con un origen más volcánico, por ejemplo, por enfriamiento del magma, etcétera, ¿no? Va variando, pero esos son los principales factores desde mi punto de vista. Bien, doctor. Le preguntaría también cómo se aborda la contaminación de las masas de agua y qué medidas se pueden implementar para reducir los riesgos de esta contaminación. Recordemos que al contrario de la cantidad del agua, que es una cuestión simplemente y puramente física, en el caso de calidad es un criterio legal. ¿Y por qué siempre, y esto es algo que siempre menciono en múltiples conferencias y en mis clases, que no se confundan? La calidad es un criterio legal porque va en función del uso que le vamos a dar. Es decir, no necesitamos la misma calidad del agua para la agricultura que para el consumo humano. No necesitamos la misma calidad del agua para el consumo humano en general, como si vamos a utilizarla, por ejemplo, en la industria de la transformación, en fabricar algún cosmético o en hacer algún trabajo, alguna transformación de algún alimento, ¿no? Entonces, la calidad del agua va en función de lo que la vamos a utilizar. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender qué agua podemos utilizar para cada una de las circunstancias. En el caso de mantenerla, tenemos que tomar en cuenta que todas las actividades que nosotros hacemos con el agua va a generar un cambio en ella en algún sentido. Entonces, nuestra principal función debe ser, en la medida de lo posible, después de haber usado esa agua, regresarla en las condiciones más similares a las que la obtuvimos del sistema natural. Ese sería, digamos, que el eje fundamental de acción. Okay. Muy bien, doctor. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Punto y Aparte. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y en este momento me acompaña la maestra Odalis Ibarra Alejos. Ella es estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y nos estará platicando sobre definición geológica de acuíferos. Odalis, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por nada, Odalis, bienvenida. Y bueno, comenzaría preguntándote, ¿qué es un acuífero? ¿Y cómo se define geológicamente, además de qué tipos de rocas o formaciones geológicas los constituyen? Ok, bueno, un acuífero es una unidad geológica tridimensional que tiene la capacidad de almacenar y transmitir agua. Este último punto es importante de recalcar porque en el subsuelo puede haber agua, sin embargo, no en la cantidad suficiente o no disponible de la manera en la que nosotros podamos aprovechar esta agua. Entonces, esas son las características que definen un acuífero.
¿Toda agua de los acuíferos es potable o habría que hacer estudios? Habría que hacer estudios, no toda el agua es potable. Hay algunos acuíferos que tienen agua que viene de zonas muy profundas que pueden estar contaminadas con, por ejemplo, arsénico, o pueden estar salobres, o encontrarse con grandes cantidades de salinización por intrusión marina. Entonces, eso ya no los hace viable para el consumo humano. Ok, gracias. Odalis, ¿cuáles son los procesos geológicos que conducen a la formación de un acuífero y si existe alguna clasificación de los mismos? Sí, bueno, los procesos geológicos por los que tendría que pasar para que se formara un acuífero es, por ejemplo, sedimentación de rocas. Bueno, el agua se almacena en formaciones rocosas que tengan permeabilidad, que tengan los poros para almacenarse dentro de estos sitios. Entonces, algunos casos son la sedimentación, las fracturas, fallas, también en estos sitios se puede almacenar el agua. Entonces, cuando ocurren estos procesos geológicos, ahí pueden irse almacenando esta agua. Te preguntaría también, Odalis, ¿estos procesos geológicos representan miles de años, cientos de años? ¿En cuánto tiempo se forma un acuífero? ¿O varía? Pues creo que está más bien en función de que estén las condiciones, de que el tipo de roca sea la adecuada, que tenga esta porosidad, esta permeabilidad. Y en realidad los procesos geológicos sí son de miles o millones de años, pero no precisamente tiene que ocurrir todo este tiempo para que pueda almacenarse agua, sino que estén las condiciones adecuadas para que se pueda almacenar el agua. Correcto. ¿Cuál es la importancia de comprender la geología de un área para identificar y caracterizar los acuíferos? Bueno, es importante caracterizar geológicamente no solo de manera superficial, sino también subterránea los sitios, porque depende del tipo de roca, va a ser también el tipo de acuífero que tengamos. Nosotros podemos tener acuíferos granulares, fracturados, kársticos, y dependiendo de este tipo de acuífero va a ser la manera en que el agua se va a mover a través de estas formaciones geológicas. Muchas veces solamente, o bueno, en general se conoce únicamente la geología superficial, es decir, lo que nosotros podemos observar y hasta ciertos metros debajo de la superficie, pero se desconoce todo lo que hay debajo. Y pues el agua puede encontrarse a grandes profundidades, y si nosotros no conocemos el medio geológico en el que se encuentra, difícilmente vamos a poder hacer una buena gestión de esta agua. Muy bien. Te preguntaría también cuáles son los principales desafíos asociados con la identificación y caracterización de los acuíferos. Creo que los principales desafíos son que como es un agua que no está visible, difícilmente podemos nosotros darnos la idea de cómo está funcionando. No conocemos el funcionamiento, cómo se está moviendo, cuánta cantidad hay. Muchas veces se extrae el agua y no hay un monitoreo, un control, se desconoce por completo el nivel al que se encuentra el agua almacenada, los sistemas de recarga. El no saber qué hay en el subsuelo es algo que nos limita mucho para poder hacer la toma de decisiones correctas para poder manejar y gestionar el agua sustentablemente. Ahorita, Odalis, podríamos pensar que en el planeta hay todavía mucha abundante agua en acuíferos que están, digamos, demasiado profundos, que no se han localizado. ¿Hay mucha agua en el planeta? Pues
hasta donde yo sé, el agua en el planeta ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que no está disponible en la misma forma o calidad en la que se encontraba antes. Ahora a lo mejor no se encuentra en el mismo sitio donde solía haberlo, pero está en otra parte del planeta, o bien ya no cuenta con la calidad suficiente para que nosotros podamos aprovecharla. Entonces, en cuanto al agua del subsuelo de los grandes acuíferos, la verdad es que tenemos poco conocimiento sobre estos sistemas, precisamente porque se desconoce la geología subterránea, se desconoce cómo están conformados estos acuíferos, qué tamaños realmente tienen, porque muchas veces se definen conforme a los límites geopolíticos, cuando pues sabemos que el agua pues no se mueve de esa forma. Entonces, habría que hacer mucha más investigación con geofísica, por ejemplo, para poder conocer realmente cuánta agua y en dónde la tenemos. Ok. Odalis, pues te quiero agradecer tu presencia aquí en Punto y Aparte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos en un momento más. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y ahora nos acompaña el maestro Luis Gerardo Vázquez Guevara. Él es estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y nos va a platicar sobre expedición y exploración. Gerardo, bienvenido. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, pues la expedición y exploración en cuanto al agua subterránea básicamente habla de lo que tenemos que hacer para ir y determinar el volumen en algún acuífero y demás. ¿Qué es lo que hay detrás de para ubicar primero que nada estos sitios? Primero los ubicamos visualmente mediante sistemas de información geográfica. Después de que los tenemos ubicados, revisamos con capas geológicas cómo está la geología del lugar. Además, con cartas magnéticas observamos si es que dentro del sitio de interés o dentro del sitio de muestreo tenemos alguna anomalía magnética y demás. Posteriormente nos comunicamos con autoridades municipales, principalmente si se trata de varios municipios, para pedir los permisos adecuados y solicitar información sobre si donde nosotros ubicamos estas anomalías magnéticas y estas estructuras geológicas de interés es que hay principalmente pozos de agua, norias y demás a las que nosotros podamos acceder y tomar la muestra del agua para conocer su composición geoquímica y además dentro del sitio tomar datos estructurales. Esta expedición y exploración se ha hecho, por ejemplo, en lugares como el río Guayalejo, en el que primero tenemos que contactarnos con las autoridades municipales, después conseguir un guía, ir dentro del río para llegar hasta el punto de interés para tomar esta muestra de agua. Y esto es básicamente lo que se hace. Muy bien, Luis Gerardo. Te preguntaría también qué son y cómo funcionan los métodos geofísicos, eléctricos, magnéticos y gravimétricos en la detección del agua subterránea. Bueno, los métodos geoeléctricos son usados comúnmente para evaluar áreas con características geohidrológicas. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, todos estos métodos básicamente lo que miden son propiedades físicas del suelo y de la tierra. Están los sondeos eléctricos verticales, que estos miden la resistividad eléctrica del suelo. Estos sondeos eléctricos verticales son utilizados por ingenieros civiles y demás para determinar espesores de las capas geológicas del suelo.
También están, por otro lado, los métodos gravimétricos, que estos miden las densidades que provocan diferentes rocas en cuanto a la superficie terrestre. Esta densidad es marcada por distintos espesores y tamaños de rocas, entonces estos métodos gravimétricos miden esta parte más que nada. En cuanto a la magnetometría o los métodos magnetométricos, estos lo que miden más que nada son las anomalías magnéticas, es decir, podemos tener presencia de estructuras que tengan mucho hierro y esto pues hará que la magnetometría del lugar sea mayor o menor, y en función de esto es que pues dentro de la superficie terrestre pues vamos a tener diferentes condiciones que pueden hacer que ciertos volúmenes de agua se encuentren dentro o fuera. Con estos métodos geoeléctricos hay que mencionar que no encontramos agua como tal. Para lo que nos funcionan es para determinar espesores de capas geológicas que a su vez ayudan a ubicar espacialmente los acuíferos y su volumen. De esta manera es como nos apoyamos para llegar a conocer si dentro de estas estructuras hay capacidad para almacenar agua. Muy bien. O sea, todo esto se hace con equipos muy especializados. Sí, por ejemplo, para los sondeos eléctricos verticales se utiliza un resistivímetro, que lo que mide básicamente es la resistividad eléctrica dentro del subsuelo. Con esta resistividad nosotros estamos viendo, se ponen unos electrodos y nosotros vemos qué tanto avanza la onda eléctrica dentro de la Tierra, y pues es como podemos, después de ciertos procesos, ver las diferentes capas geológicas que hay dentro de. Oye, entonces, Luis Gerardo, te pregunto aquí ya fuera de guión, eso de la varita en forma de Y que dicen por ahí las gentes que trabajan en el campo que detectan agua, eso no es cierto. Pues es que esas personas sí tienen conocimientos, pero son conocimientos empíricos. Ellos ya conocen tanto la geología del terreno, por así decirlo, como la vegetación y demás, y ellos observan, ven que por ejemplo en esa zona tenemos mezquites o presencia de ciertos mezquites, ven la zona del subsuelo, y es como ellos determinan, gracias a su conocimiento, que ya lo han hecho infinidad de veces, que bueno, pues en esa zona voy a encontrar agua. Y como en su mayoría de cualquier parte del mundo hay un 90% de probabilidades de que encontremos agua si perforamos, es por esto que esta alta probabilidad tienen y casi nunca se equivocan, por así decirlo. Muy bien, Luis Gerardo. Te preguntaría también cuáles son las perspectivas sobre el futuro de la exploración del agua subterránea. Bueno, un futuro de exploración de aguas subterráneas no nos asegura que vayamos a tener mayor volumen o vayamos a encontrar más agua. Lo único que nos ayuda a lo que nos ayudan estas exploraciones es a determinar qué volúmenes tenemos ya para aprovecharlos, o para, en su caso, si tenemos un acuífero ya sobreexplotado, pues bueno, gestionar de otra manera este recurso para que no se llegue a agotar completamente. Bien, bien Luis. Por último, te preguntaría qué papel juegan estos métodos geofísicos en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Bien, como te mencionaba Raúl, ya con los métodos como los sondeos eléctricos verticales, la gravimetría, la magnetometría, nosotros podemos ubicar volúmenes de agua dentro de estructuras geológicas que están almacenando agua. Gracias a estos métodos nosotros podemos gestionar ese recurso, porque ya una vez que lo ubicamos podemos llegar a conocer su volumen, y lo importante es saber qué es lo que sucedió dentro de todo el terreno, dentro de la tierra, para que esta agua pudiera llegar a almacenarse. Ya tenemos el volumen del agua ahí, pero hay que conocer qué es lo que pasó. Por ejemplo, estos métodos nos ayudan a saber en un principio, y junto con otras técnicas como los muestreos hidrogeoquímicos, cuánto es que tardó esa agua en llegar a almacenarse ahí.
si tardó 70 años o 200 años, por así decirlo, sabemos que si utilizamos ese volumen van a ser 200 años en los que va a volverse a recargar esa misma agua. De esta manera nos acabamos el agua que ya tenemos dentro de la estructura y tienen que pasar 200 años para que volvamos a tener el mismo volumen. Entonces, de esta manera es que nos ayudan a gestionar adecuadamente el recurso. Muy bien, Luis Gerardo, no sé si quede algo pendiente, si quieras agregar algo más en respecto a tus investigaciones. Sí, pues más que nada es que somos un grupo de hidrogeólogos trabajando. El doctor René Ventura Houle va al frente y actualmente tenemos una página de Facebook que se llama Hidrogeólogos en Tamaulipas, donde estaremos subiendo nuestro trabajo para que nos sigan por ahí. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Punto y Aparte. Si me permites, vamos a hacer de nuevo una pausa y enseguida regresamos. Bien, ya estamos de vuelta aquí con el doctor René Ventura Houle. Estamos platicando sobre hidrogeología. Doctor, estamos por cerrar el programa. Quisiera yo preguntarle si tiene algo que agregar, algún mensaje que decirle a nuestra audiencia. Yo básicamente que una de las principales objetivos es el aprovechamiento sustentable del agua, ¿no? Pero ¿cómo vamos a aquí, y esto es una reflexión que yo siempre hago, para poder administrar algo de una manera eficiente tenemos que conocerlo y mientras más grado de conocimiento tengamos acerca de ello, mejor va a ser nuestro manejo y nuestro uso de este recurso, en este caso como estamos hablando del agua. Entonces, agradezco la oportunidad de poder de alguna manera divulgar el trabajo que hacemos como investigador y también me gustaría decirle a la gente que nos ve que se informe más, que sepa de dónde viene el agua que está consumiendo en su casa, cuáles son los porcentajes de almacenamiento que tenemos, si por ejemplo, si en su caso viene del agua, viene de la presa, pues cómo está la presa, en qué condiciones está. Si su agua proviene de un pozo, pues bueno, cuánto está produciendo, dónde está el pozo, cuáles son las condiciones del dicho pozo. Es decir, mientras más conocimiento tengamos de algo que todos utilizamos, que es el agua, lo vamos a poder manejar y lo vamos a apreciar mejor, que ese es uno de los principales objetivos de esto. Hay múltiples trabajos y donde se ve que la valoración o nuestra relación con el agua no es la misma cuando vivimos en un desierto que cuando vivimos en una zona extremadamente húmeda. O sea, ahora sí que nuestra visión y nuestra cosmogonía acerca del agua cambia completamente. Entonces yo los invito a conocer ese tipo de detalles y entonces eso les hará mejor, les servirá para comprender cuáles son las dinámicas a nivel de uso de agua a nivel regional. Muy bien. Doctor, pues yo le agradezco que nos haya acompañado aquí en Punto y Aparte. Gracias por su presencia. No problema. Y a usted que nos ve, le agradezco el favor de su atención. No se olvide que puede sintonizarnos o vernos a través de las redes sociales como TV Watt, la programación de Punto y Aparte y la programación completa que se produce en la Dirección de Televisión Universitaria. Yo me despido y nos vemos próximamente.